Pues ya visualizamos pantalla. Buenas noches. Entonces, hoy vamos a trabajar los temas de la unidad número 2, que corresponden a la tarea número 3, que tiene que ver con las distribuciones de probabilidad. Antes de iniciar con las distribuciones de probabilidad, quería hacerles unos comentarios. Recuerden que lo primero que ustedes deben hacer es bajar la guía y también las tablas que tienen que manejar para esta tarea 3. Eso lo encuentran en el entorno de aprendizaje. Es muy importante que ustedes lean detenidamente la guía, que se enteren de qué se trata, también que revisen cuáles son las tablas que tienen para poder trabajar. En el foro es importante que en primer lugar ustedes coloquen la letra correspondiente a los ejercicios que ustedes van a trabajar. Está de la A hasta la E. Entonces ustedes toman una letra y esos ejercicios son los que deben trabajar de cada uno de los temas que se van a manejar. Son 4 temas. Es importante que hagan eso. Igual que el rol es muy importante que también lo escojan. Realmente yo he visto ya por la experiencia que entran a colocar el ejercicio, la letra correspondiente al ejercicio, pero no colocan el rol que van a desempeñar dentro del trabajo que van a efectuar en el foro. Entonces, eso es importante. También recuerden que lo primero que hay que hacer es una tabla individual de conceptos sobre lo que se va a trabajar en la unidad. Cada uno debe subir al foro esa tabla con esos conceptos de manera individual sobre el tema. También el desarrollo. Vea, tengo que hacer trabajo. Yo le quité la mesa de por esto. Por favor, cansada de que sea eso. cierren el micrófono. Por favor, cerrar el micrófono para poder continuar. A sus trabajos. A ver si soy yo la que tengo el micrófono abierto. Bueno, entonces, como les estaba comentando, hay que ir subiendo a medida que ustedes van desarrollando los diferentes ejercicios, hay que irlos subiendo al foro para que se les pueda hacer la retroalimentación respectiva. Hay que efectuar un video sobre el ejercicio número 1, que es sobre la distribución de binomial. Es un video explicativo que hay que hacer sobre ese ejercicio. Entonces, a grandes rasgos, eso es de lo que trata la guía de esta tarea 3. Otra cosa que les recomiendo es que no entren solamente a escoger la letra y vuelven a entrar cuando ya se va a cumplir la fecha. Y entonces que durante todo el transcurso que está abierto el foro, pues no se ve ninguna de sus participaciones. Hay que estar entrando constantemente al foro, ir dejando la información en él, ir volviendo a revisar qué se colocó ahí y qué han dicho sus compañeros y qué ha dicho la tutora o el tutor para que ustedes vayan haciendo las respectivas correcciones a lo que lo que van presentando. De esa manera, ustedes al final van a tener un trabajo muy bien hecho. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar ya con nuestro tema, que son las distribuciones de probabilidad. Pero para hablar de las distribuciones de probabilidad, debemos hablar inicialmente de lo que son las variables aleatorias. Entonces, una variable aleatoria es aquella que toma diferentes valores numéricos mediante un proceso de contar o medir como producto de un experimento aleatorio. Esta variable es un valor o magnitud que cambia de una ocurrencia a otra sin seguir una secuencia predecible, es decir, que sea aleatoria. En otras palabras, se puede decir que una variable aleatoria es una función que asigna a un valor numérico a cada posible resultado de un experimento aleatorio.
Eso se le llama variable aleatoria. Dentro de las variables aleatorias, hay variables aleatorias cualitativas, pero también hay cuantitativas. Las que nos interesan a nosotros en este momento son las variables aleatorias cuantitativas, que ellas pueden ser discretas, pueden ser continuas. Una variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de valores dentro de un intervalo. Es decir, toman un número limitado de valores, generalmente números que son producto de un conteo. Por ejemplo, el número de admisiones diarias a un hospital. Mientras que una variable aleatoria continua puede tomar un número infinito de valores entre dos números cualesquiera. Estas variables se utilizan para sistemas experimentales que tienen que ver con longitudes, pesos, concentraciones, cálculos analíticos. Hay otro término muy importante que son las distribuciones de probabilidad. ¿Qué consiste esto? Son distribuciones de frecuencia de los resultados de un espacio muestral, resultados de una variable aleatoria, en la cual las frecuencias son frecuencias relativas que indican el porcentaje de veces que se espera se presenten los diferentes resultados de la variable aleatoria respecto a un gran número de observaciones. Las distribuciones de probabilidad se clasifican en discretas o continuas según las variables sean discretas o sean continuas. Dentro de las distribuciones de probabilidad discreta que nosotros vamos a trabajar en esta unidad 3, porque hay muchas más, está la distribución binomial y la distribución de Poisson. Y dentro de las distribuciones de probabilidad continuas que vamos a trabajar en esta unidad 2, tenemos la distribución exponencial y la distribución normal. Naturalmente que hay muchas otras más distribuciones. Vamos a mirar qué es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Es el conjunto de todos los posibles resultados numéricos de un experimento a los que podemos asignar un valor de ocurrencia o de probabilidad. Este conjunto de resultados son mutuamente excluyentes y pueden expresarse mediante una fórmula, una gráfica o por medio de un cuadro estadístico. En términos matemáticos, la distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta X es una función que da un valor de probabilidad a cada valor X que forma la variable aleatoria X. Vamos a mirar mediante un ejemplo. Dice que se lanzan 2 dados, luego el espacio muestral al lanzar 2 dados van a ser 36 posibles resultados, ¿cierto? ¿Por qué 36? Porque al lanzar los 2 dados, puede que en el primer dado dé 1, en el segundo dado también 1, ¿cierto? Que en la cara superior, o 1, 2, o 1, 3, o 1, 4, o 1, 5, 1, 6, lo mismo para el 2, lo mismo para el 3, para el 4, bueno, etc. Entonces, hay 36 posibles resultados. Se define como variable aleatoria X a la suma de los valores de cada una de las 2 caras de los dados. Entonces, vamos a mirar cómo quedaría esto. Entonces, miremos acá los resultados. Entonces, podemos tener 1, 1, ¿cierto? Cara en el primer dado 1, en el segundo dado 1. Como es la suma, que eso fue lo que dijimos que era la variable aleatoria discreta, entonces sería, el valor de la variable aleatoria sería 2. También se puede presentar 1, 2 o 2, 1. Bueno, aquí están ordenados, ¿no? De acuerdo a lo que da la suma. Entonces, 1 más 2, pues nos da 3 y 2 más 1 nos da 3. Entonces, el valor de la variable aleatoria va a ser 3. Se pueden presentar 1, 3, 2, 2, 3, 1, que ellos son los que nos van a dar como resultado 4 al hacer la suma. Entonces, tenemos 1 más 3 da 4, 2 más 2 da 4, 3 más 1 da 4. Tenemos 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, cuya suma da 5. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, que da 6. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, que da 7. 2, 6, 3,
5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, queda 8, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, queda 9, 4, 6, 5, 5 y 6, 4, queda 10, 5, 6, 6, 5, queda 11 y 6, 6, queda 12. Entonces, esos son los valores que va a tomar la variable aleatoria, que dijimos que era la suma de lo que daban en las dos caras que se observan en el dado. ¿Cuántas veces ocurre esto? Entonces, el que dé 2 solamente ocurre una vez. Tenemos una sola pareja que nos da 2 la suma. Que nos dé 2, que nos dé 3, tenemos 2 parejas, ¿cierto? Que nos dé 4, tenemos 3 parejas. Que nos dé 5, 4. Que nos dé 6, tenemos 5 parejas. Que nos dé 7, tenemos 6 parejas. 8, 5, 9, 4, 10, 3, 11, 2 y 12, 1. Este número de ocurrencias, pues nos debe dar el total de parejas que tenemos. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 5, 26, más 4, 30, más 3, 33 y más 2 da 35 y más 1 da 36. O sea, esto aquí nos da en total 36. Entonces, ese es el número de ocurrencias de esa variable aleatoria que ya tenemos y que ya encontramos. Ahora podemos calcular la probabilidad. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? Ustedes saben que por fórmula es el número de eventos favorables sobre el número de eventos del espacio muestral, ¿cierto? Entonces, aquí el número de eventos favorables es el mismo número de ocurrencias, entonces sería 1, y nuestro espacio muestral sería 36. Entonces, para el primer caso sería un 36avo, para el segundo 2 36avos, para el otro 3 36avos, 4 36avos, 5 36avos, 6 36avos y así sucesivamente. Si yo sumo esto, nos debe dar 36 sobre 36, que es igual a 1. 1 es el máximo valor que puede tomar la probabilidad. Entonces aquí estamos mirando una distribución de probabilidades de una variable aleatoria que es discreta. Hay una serie de formulitas que tienen que ver con las variables aleatorias discretas. Está el valor esperado, la varianza, la desviación estándar. O sea, yo como tenga que sacar Estas fórmulas son diferentes. Estas fórmulas son diferentes a, oigan lo que les voy a decir, por favor cerrar el micrófono. Se llena de cosas. Por favor cerrar el micrófono. Cualquier cosa y las coloca ahí. Anoche se lo hacen. La compañera María Alejandra, por favor, puede cerrar el micrófono. Ay, puta. Pero se abre solo. Bueno, creo que puedo continuar. Entonces tenemos la fórmula para valor esperado, para varianza o para desviación estándar. El valor esperado es la misma media, o también se llama esperanza matemática. Y ese valor esperado o esa media o esperanza matemática, esa varianza y esa desviación estándar van a tener fórmulas que son diferentes, oigan bien, a las que ustedes trabajaron en estadística descriptiva. Porque aquí lo que estamos hablando es de distribuciones de probabilidad. Entonces, cuando vayan a hacer la tabla, deben tener mucho cuidado en las fórmulas que colocan para la media, la varianza y la desviación estándar, porque ya no estamos hablando de estadística descriptiva, estamos hablando de distribuciones de probabilidad y ahí las fórmulas van a variar dependiendo si la variable aleatoria es discreta o si es continua. Entonces, para el valor esperado de una variable aleatoria discreta, matemáticamente se puede expresar como mu igual a e su x, de x, perdón, que es igual a la sumatoria desde igual a n hasta n, de x u y por p de x u y, para todo y 1, 2, 3 hasta n. Y que x u y, ¿qué es? Es el enésimo valor numérico de la variable aleatoria discreta. ¿Qué es p de x u y? La probabilidad de ocurrencia del enésimo resultado de la variable aleatoria
perdón, de la variable aleatoria discreta X. Entonces, X sub I es el valor numérico de la variable aleatoria discreta X. Y P de X sub I es la probabilidad de ocurrencia del enésimo resultado de la variable aleatoria discreta X. La varianza para una variable aleatoria discreta está dada por sigma cuadrado igual a la sumatoria de d igual a 1 hasta n de la diferencia entre X sub I y E para X sub I elevado eso al cuadrado por la probabilidad en X sub I para todo I igual a 1, 2, 3 hasta n. Y la desviación estándar, que es sigma, va a ser igual a la raíz cuadrada pues del valor de la varianza, que es la misma formulita que tenemos en la parte superior. Esto lo traje a colación especialmente para que en su tabla no coloquen las fórmulas correctas, ¿listo? Cuando estén desarrollando la tabla individual de conceptos. Ahora vamos a empezar ya a hablar de las distribuciones probabilísticas discretas. Dijimos que se iban a trabajar dos distribuciones probabilísticas discretas, la binomial y la de Poisson. Entonces, vamos a hablar primero de la distribución binomial. Cuando un fenómeno aleatorio solo da dos resultados excluyentes, como por ejemplo, vivo o muerto, éxito o fracaso, cara o sello, par o impar, hombre o mujer, etc. Un experimento es binomial si cumple con las siguientes condiciones. Tener presente lo que estoy aquí leyendo, mirando, diciendo y explicándoles. El experimento consiste en repetir un número conocido de veces, que se llamará n, una experiencia sencilla. En cada prueba del experimento solo son posibles dos resultados. El suceso A, que se llama éxito, y su contrario, o sea, el A complemento, al que se le llama fracaso. O sea, solamente hay éxito, fracaso. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. La probabilidad del suceso A es constante, por tanto no varía de una prueba a otra. Se representa por P, la probabilidad de A, o sea, del éxito, y por Q igual a 1 menos P, la probabilidad de A complemento, o sea, del fracaso. La variable que cuenta el número de éxitos obtenidos en las n repeticiones se dice que tiene distribución binomial con parámetros n y p. Y eso se denota de esta manera que está aquí. X se distribuye binomialmente con parámetros np. De esa manera se lee. La función de probabilidad en este caso será probabilidad de obtener k éxitos. Va a ser igual a ¿qué? A la combinación de n tomar k por p elevado a la k por q elevado a la n menos k. Para k igual a 0, 1, 2 hasta n. Y se define de la siguiente forma. ¿Qué es p? P es la probabilidad de éxito del ensayo. ¿Qué es q? Q es la probabilidad de fracaso. Por eso Q es igual a 1 menos P. Lo que le falta a P, o sea, el éxito, para ser igual a 1, que es el máximo valor de probabilidad que hay. K es el número de éxitos. N, el tamaño de la muestra. Y la fórmula que nosotros ya manejamos de la combinación, que nos dice que la combinación de N se toma K, es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Esta formulita ya es conocida porque en la tarea 2 se realizaron un punto completo donde se trabajó con ella. ¿Cuáles son las características importantes de la distribución binomial? La media, que va a ser igual a la media, al producto de n por p.
sea, del tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito. La varianza, que es sigma cuadrado, es igual a n por p por q. O sea, el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, sabiendo que ese q es igual a tener 1 menos p. Y la desviación estándar o típica, también se le llama desviación típica, es sigma, que es igual a la raíz cuadrada de n por p por q. O la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Ahora ya vamos a hacer una situación problema relacionada con la distribución binomial. Dice, una institución universitaria establece nuevos métodos de aprendizaje y de evaluación con el resultado donde el 85% de sus estudiantes aprueban todas las asignaturas. Supongamos que se seleccionan 8 estudiantes de dicho plantel. ¿Cuál es la probabilidad? A, de que exactamente 3 aprueben todas las asignaturas. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que determinar? Ojo que esto que les voy a decir es fundamental y hay que hacerlo. El éxito es lo primero que yo tengo que determinar. Entonces, al leer el problema, la situación problema, vemos que el éxito es que uno de los estudiantes aprueba todas las asignaturas. Ese es el éxito. Todas las asignaturas, ¿cierto? Luego que yo ya tengo cuál es el éxito, entonces tengo que determinar cuál es la variable X, variable aleatoria X para esta distribución discreta. Entonces, ¿qué va a hacer para nosotros X? Eso también es importantísimo y fundamental y debemos tenerlo presente y debemos escribirlo, porque dependiendo de eso está el éxito de que el ejercicio me quede bien hecho. Entonces, para este caso, X, ¿qué es? El número de alumnos que aprueban todas las asignaturas, porque eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿cierto? Donde el 85% de sus estudiantes aprueban todas las asignaturas. Entonces, el número de alumnos que aprueban todas las asignaturas. Entonces, como vamos a utilizar una distribución binomial, entonces P de K va a ser igual a ¿qué? A la combinación de n tomar K por P elevado a la K por Q elevado a la N menos K. ¿Dónde? Entonces, ¿qué es N? N es el tamaño de la muestra. Entonces, estamos hablando de que se seleccionan 8 estudiantes. Entonces, N va a ser 8. ¿Qué es P? P es la probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué es el éxito para nosotros? Que aprueben todas las asignaturas, ¿cierto? Ese es el éxito. Entonces, en el ejercicio, P, ¿qué va a ser? Dice, donde el 85% de sus estudiantes aprueban todas las asignaturas. Entonces, ese P, esa probabilidad de éxito va a ser 85%, que yo la puedo escribir como una cantidad decimal, y eso va a ser igual a 0.85. ¿Qué es Q? Q es la probabilidad de fracaso, que para nuestro caso sería que no aprobaran las asignaturas, ¿cierto? Entonces sería 1 menos P, lo que le falta a la probabilidad de éxito para ser igual a 1, que es el máximo valor de probabilidad. Entonces sería 1 menos 0.85. Eso nos va a dar 0.15. Y ahora, ¿qué es K? Entonces nos están diciendo que exactamente 3 aprueben todas las asignaturas, o sea que K va a ser igual a 3. Eso es lo primero que yo tengo que identificar y que tengo que tener supremamente claro cuando coja un ejercicio de distribución binomial. El éxito, la variable, ¿cuál es el éxito? ¿Cierto? Hay que nombrarlo, hay que escribirlo. La variable, ¿qué nos dice la variable? Hay que escribirlo. Y luego sí, ya los datos, la información para empezar a resolver. Entonces nos dicen exactamente 3 aprueben. Vamos a calcular la probabilidad de que X, ¿cierto? Que nuestra variable aleatoria, que es el número de alumnos que aprueban, en este caso, ¿cuántos son? Exactamente 3, entonces X va a ser igual a 3. ¿Y esto va a ser igual a qué? A la combinación de N, que es 8, tomar ¿cuántos? 3, que es K, por P elevado a la K, que es 3, ¿cierto? Y por Q elevado a la N, N es 8, menos K, que es 3. Y luego ya de lo que se trata es de resolver. Combinación de 8 tomar 3
P es 0.85, ya lo tenemos aquí anotado, elevado a la 3 por 0.15 elevado a la 5, y ya de ahí en adelante lo que se trata es de resolver. Lo de las combinaciones, pues ya ustedes lo aprendieron anteriormente cómo se resuelve, cómo se hace en la calculadora para hallar la combinación de 8 tomar 3 para trabajar un exponente, y llegamos a un resultado que es 0.00261, el producto de todo esto. Bueno, entonces, esta es la forma de hacerlo utilizando la fórmula, pero también lo podemos hacer utilizando GeoGebra. Vamos a utilizar GeoGebra para resolver el ejercicio. Entonces, aquí tenemos que este lado nos dicen probabilidad. Debemos tocar ahí donde dice probabilidad. Y ahí, fijémonos que nos va a salir una curva, una gráfica. Aquí hay una pestañita que dice normal. En esa pestañita vamos a encontrar una serie de distribuciones. Las primeras que aparecen ahí son todas continuas. Las que están debajo de la línea son las discretas. Entonces observen que hay muchas, pero dentro de ellas está la distribución binomial, que es la que nos interesa en este momento. Fíjense que la gráfica de una distribución binomial es de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa nos piden para trabajar con GeoGebra en la distribución binomial? Nos piden el tamaño de la muestra, nos piden el valor de la probabilidad de éxito, y aquí hay unos botoncitos, y cada uno de estos botoncitos tiene una función diferente. El que está a la izquierda es cuando vamos a trabajar con menores iguales, ¿listo? El que está enseguida es cuando vamos a trabajar en un intervalo dado. El siguiente no lo vamos a manejar, y el que está a la derecha es cuando vamos a trabajar con los mayores. Debemos tener presente todo eso para poder resolver el ejercicio. Entonces, N para nuestro caso es 8, ¿cierto? P, la probabilidad de éxito para nuestro caso es 0.85. Y vamos a encontrar, es para el valor para cuando, vamos a mirar acá, para cuando X es igual a 3. ¿Listo? Volvemos otra vez a GeoGebra. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el valor para cuando exactamente es 3? No tenemos que utilizar el intervalo porque no lo podemos hacer con el de menor ni con el de mayor. Entonces vamos a hacer con este segundo, que es el del intervalo. Y a ambos lados del intervalo vamos a colocar el valor 3. Ah, coloqué mal. Ahora no quise. Ya, así. Entonces, a ambos lados del intervalo vamos a colocar 3. Y aquí 3, para cuando son iguales. ¿Por qué? Aquí me está diciendo que vamos a calcular la probabilidad para cuando X es mayor o igual que 3 y menor o igual que 3. Si es mayor o igual que 3 y menor o igual que 3 es porque es igual a 3. ¿Sí? Entonces, siempre que sea para cuando sea exactamente un valor, debemos utilizar el intervalo y a ambos lados colocar el valor. ¿Qué nos está dando aquí como resultado? 0.0026. Fíjense que aquí al ladito hay una tabla, al lado derecho. Al lado derecho hay una tabla donde nos muestran los valores para 0, para 1, para 2, y enseguida dice la probabilidad para esos valores, ¿cierto? Para cuando K vale 0, vale 0, para cuando K vale 1, vale 0, para cuando K vale 2, vale 0.002, cuando vale 3, vale 0.0026. Fíjese que ese está en color más oscurito, en color gris, porque ese es el resultado que estamos hallando aquí, solamente para el valor de 3, ¿listo? Entonces, ahí encontramos ya utilizando GeoGebra el valor de esa probabilidad.
Y aquí está lo mismo, 0.0026. Vamos a hacer otro ejercicio. Póngale cuidado a este ejercicio. Dice, exactamente 3 pierdan asignaturas. Ojo, pierdan asignaturas. Entonces, nuestro éxito para este segundo ejercicio ya no puede ser que pasen las asignaturas, sino nuestro éxito nos lo está diciendo aquí en el enunciado del ejercicio. Uno de los estudiantes pierda asignaturas. Ese va a ser el éxito. Luego, el valor de P ya no va a ser 0.85 como en el anterior, que eran los que ganaban o pasaban las asignaturas, sino que aquí el valor de P, que es la probabilidad de éxito, va a ser 0.15, porque nos están hablando de los que pierden asignaturas. Ojo con eso, porque eso es una de las cosas que ustedes cuando están resolviendo los ejercicios a veces no observan y por eso les queda mal. Nuestra variable X, que ya dijimos que estas cosas tenemos que hacerlas de primerito, es el número de estudiantes que pierden asignaturas. ¿Listo? Número de estudiantes que pierden asignaturas. Porque el éxito es que uno de los estudiantes pierda asignaturas. Vamos a aplicar la fórmula P para cuando X es igual a 3, porque nos dice exactamente 3. La combinación de 8, tomar 3, porque se tomaron, o sea, aquí en nuestra anterior nos decía que se seleccionan 8 estudiantes, que esa va a ser el tamaño de nuestra muestra. De 8 tomar 3 por P elevado a la 3 por Q elevado a la 8 menos 3, sabiendo que P para este caso es 0.15 y Q es igual a 0.85. Ya lo siguiente, pues, es desarrollar eso, utilizando la calculadora, combinación de 8 tomar 3, 0.515 elevado a la 3 por 0.85 elevado a la 5, y eso nos va a dar 0.08386. Entonces aquí, n vale 8, lo mismo, x va a valer 3, igual, p es el que va a cambiar, que es 0.15, ¿listo? Entonces vamos a trabajarlo ahora en GeoGebra. Entonces, n vale 8, pero p va a cambiar, porque nuestra probabilidad de éxito ya no va a ser la que inicialmente teníamos. Entonces va a ser 0.15, ¿cierto? Y vamos a trabajar para para x igual a 3. Entonces, para x igual a 3, ya dijimos que tomábamos el del intervalo, ya ambos lados del intervalo lo escribíamos 3. Eso nos va a dar 0.0839. Que aquí lo vemos reflejado en la tablita que está a la izquierda, 0.0839. Bueno, y aquí nos dio 0.839. El ejercicio se dice, por lo menos 2 pierdan asignaturas. Ojo que ahí el éxito sigue siendo perder asignaturas. Uno de los estudiantes pierde asignaturas. Y la variable sigue siendo número de estudiantes que pierden asignaturas. Luego, para este caso, P va a valer 0.15. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por lo menos, ¿qué significa por lo menos 2 pierdan? Por lo menos, puede ser 2 o pueden ser más. Aquí es muy importante eso, saber si es igual, si es mayor, si es mayor igual, si es menor igual. Eso es fundamental para poder resolver el ejercicio. De aquí vamos a calcular la probabilidad para cuando X es mayor o igual que 2, porque por lo menos significa que puede ser 2 o mayor que 2. ¿Qué significa que sea 2 o mayor que 2? Nuestra muestra son 8, ¿cierto? Entonces puede ser 2 o puede ser 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8. Entonces, como son para todos los mayores iguales que 2, hay necesidad de sumar esas probabilidades para poder encontrar la probabilidad, pues, acumulada, ¿cierto? A todos esos valores que tenemos ahí. La probabilidad total, porque nos están pidiendo por lo menos 2 pierdan. Ese por lo menos también en otros ejercicios puede aparecer al menos, y significa lo mismo. O en otros puede aparecer alguno,
y significa igual. De aquí se aplicó la fórmula igual, pero entonces aquí para cuando X vale 2, aquí para cuando X vale 3, perdón, para cuando K, es que estamos hablando de K. 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8. Y se hizo la suma y se obtuvo como resultado 0.3428. Esto ya es pura calculadora. Otra forma de hacerlo es utilizando el complemento. Entonces, P para X mayor o igual que 2, ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a ponerle atención a esto. Si yo sumo la probabilidad para cuando X vale 0 con la probabilidad para cuando X vale 1, lo que me queda por calcular es cuando vale 2, cuando vale 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Entonces, el complemento de la suma de la probabilidad para cuando X vale 0 más la probabilidad para cuando X vale 1, ese me va a dar la probabilidad para cuando X es mayor o igual que 2. Por eso aquí lo que se hizo fue 1 menos la probabilidad para cuando X es igual a 0 más la probabilidad para cuando X es igual a 1. Es mucho más corto, más rápido para resolver. Y esto va a ser igual, y en el caso pues que el tamaño de la muestra sea muy grande, pues es la mejor forma de hacerlo, porque no se puede hacer con la suma consecutiva porque gastaría uno demasiado tiempo resolviendo eso. Entonces aquí es mucho más fácil, solamente tengo que calcular la probabilidad para cuando X vale 0, está aquí, más la probabilidad para cuando X vale 1, y luego a 1 le resto esos valores de esa suma. Encontramos el complemento que nos va a dar la probabilidad para cuando X es mayor o igual que 2. Y aquí ya tenemos el resultado que es 0.3428. Esto mismo que acabamos de hacer acá, también lo podemos hacer en GeoGebra. Entonces, el N va a ser el mismo, ¿cierto? Va a ser 8. La P para este tercer ejercicio también es 0.15. Y lo que debemos tener en cuenta es que vamos a calcular la probabilidad para cuando X es mayor o igual que 2. Volvemos otra vez aquí a GeoGebra. Ya les dije que el de la izquierda me da para los menores, el siguiente para un intervalo y el puro de la derecha me da para los mayores. Ya tenemos que N es igual a 8 y que P es igual a 0.15. Entonces ahora vamos a calcular para cuando X es mayor o igual a 2, ¿cierto? Que es el valor que tenemos. Entonces vamos a tomar aquí el valor de 2. Entonces nos va a dar 0.3428. Si observamos la gráfica, fíjense que esa probabilidad corresponde a lo que está aquí en moradito en la gráfica, que es todo esto que está aquí en moradito. Suma de esto más esto más esto nos va a dar este valor que es 0.3428. Si miramos la tablita que se encuentra al lado derecho, vemos que aparece en moradito desde el número de cuando K vale 2 hasta cuando K vale 8, ¿cierto? Y se hace la suma de esos valores, 0.2376 más 0.0839 más 0.0185 más 0.0026 más 0.0002 más 0, y eso me va a dar este valor que es 0.3428. De esa manera podemos calcular la probabilidad rápidamente usando un software, o sea, GeoGebra. Y nos da igual, 0.3428. Bueno, eso tiene que ver con la distribución binomial. Ahora vamos a hablar de otra distribución discreta, que es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson parte de la distribución binomial. Cuando en una distribución binomial se realiza el experimento un número n muy elevado de veces y la probabilidad de éxito P en cada ensayo es reducida, muy pequeña, entonces se aplica el modelo de distribución de Poisson. Son ejemplos para aplicación de la distribución de Poisson. El número de personas que llegan a un almacén, banco o aeropuerto en un tiempo determinado. El número de llamadas telefónicas por minuto. El número de accidentes por día. El número de pacientes por hora.
el número de bacterias en un cultivo y otras más. La distribución de Poisson es el modelo que se aplica en experimentos en donde solo nos interesa contar, ojo con esto, contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continuo, que puede ser tiempo o longitud o área o volumen de longitud conocida. Entonces, aquí está lo más importante. Lo que vamos a hacer es a contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continua. El experimento aleatorio tiene las siguientes características. Consiste en observar en un intervalo continuo finito la ocurrencia de un evento dado, llamado éxito. El número medio de ocurrencias del evento, representado por lambda, es un intervalo de la misma longitud, es conocido y es fijo. La ocurrencia del evento en el intervalo no afecta su próxima ocurrencia. El punto de inicio de la observación no afecta la ocurrencia promedio del evento. De la variable cuenta el número de éxitos obtenidos en el intervalo. Se dice que tiene una distribución Poisson con parámetro lambda y se escribe de esta manera. P de lambda. ¿Qué es X? X va a ser nuestra variable, ¿no? Que tenemos que tenerla muy presente para cuando vayamos a trabajar también aquí en la distribución de Poisson. Va a ser el número de éxitos obtenidos en un intervalo de longitud L. La función de probabilidad de X es, entonces aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar. P sub X de K es igual a la probabilidad de X igual a K, que es igual a lambda elevado a la K por E elevado a la menos lambda sobre K factorial. Ese K puede ser para 0, 1, 2, etc. Recordar que K factorial va a ser igual a 1, 2, hasta llegar a K. En la distribución de Poisson se debe tener en cuenta lo siguiente. El número E es 2.71828, base de los logaritmos neperianos. Lambda es igual a n por P, es decir, el número de veces n que se realiza el experimento multiplicado por la probabilidad de éxito en cada ensayo. También podemos decir que es el número medio de ocurrencias por intervalos de tiempo, que es K. Es el número de éxito cuya probabilidad se está calculando. La distribución de Poisson se puede describir en su totalidad por un solo parámetro, la media. La media se refiere al número promedio o esperado de éxitos por unidad. Otra característica interesante de la distribución de Poisson es que su media y su varianza son iguales. Entonces, aquí hay una notica importante que en algunos ejercicios solo tendrán el valor del parámetro lambda, o sea, del promedio o razón de ocurrencia del evento aleatorio por unidad de tiempo o espacio, y el número de éxitos que se solicita. Entonces, unas características de esta distribución son: la media va a ser igual a lambda. La varianza, sigma cuadrado, va a ser igual a lambda. Y la desviación típica o estándar, sigma, va a ser igual a la raíz de lambda. Es para tener en cuenta media, varianza y desviación típica o estándar de la distribución de Poisson. Un problemita, una situación problema. Dice, el número de clientes que llegan a una corporación de ahorro y vivienda los días sábados es en promedio 5 por hora. Entonces nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 clientes en un periodo de 12 minutos? Ojo,
Están hablando de que aquí son 5 por hora y aquí nos están hablando de que son minutos, ¿no? Entonces hay que hacer una conversión. Por lo menos, también lo podemos encontrar en otros ejercicios como al menos o como mínimo. Son palabras que significan lo mismo que el por lo menos que tenemos aquí. Bueno, lo primero. Doctora, qué pena la interrumpo, es que en un ejercicio dice inclusive, ahí cómo lo vamos a interpretar. Que se incluye ese valor, mayor igual o menor igual. Se incluye con el mayor o igual o el menor igual. Ah, ok, Dependiendo gracias. del ejercicio que sea. Inclusive significa que usted, en lugar de solamente colocar mayor o colocar menor, va a colocar mayor igual o menor igual, dependiendo de lo que le estén pidiendo allá. Porque Es que me dice que incluye. reciba 2 y 6 goles inclusive. Bueno, esto, perdón. Incluye el valor, ¿ya? Incluye el valor. Yo continúo acá porque si no, no perdemos lo que estamos haciendo. ¿Listo? El éxito para este ejercicio que estamos hablando de que cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 clientes en un periodo de 12 minutos. El éxito es un cliente llega a una corporación de ahorro y vivienda en día sábado. Ese es el éxito, ¿cierto? Porque dice que el número de clientes que llegan a una corporación de ahorro y vivienda los días sábados. Ese es el éxito, que lleguen a la corporación de ahorro y vivienda los días sábados. X, que es la variable, que también la tengo que determinar. Esto es lo primero que hay que hacer. ¿Cuál es el éxito y cuál es la variable? Es el número de clientes que llegan a la corporación de ahorro y vivienda en días sábados. Ya tenemos el éxito y tenemos la variable. Pero ahora tenemos el problema con lambda. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que lambda, que es en promedio 5 por hora, y aquí nos están diciendo que en un periodo de ¿qué? De 12 minutos. O sea que tenemos que hacer una pequeña conversión, ¿cierto? Una pequeña conversión. Entonces, para hacer la conversión uno utiliza una regla de 3. Entonces uno dice 5 en 60 minutos. ¿Por qué 60 minutos? Porque eso es en una hora, ¿no? 5 por hora. Y preguntamos, como aquí tenemos minutos, de 5 en una hora. 12 minutos, ¿cuánto? Y hacemos la regla de 3. Entonces nos va a quedar 5 multiplicado por 12, por 2, y dividido en el que está en la diagonal con la X, que sería en este caso 60. Entonces hay que hacer esa reglita de 3 para poder hacer la conversión. Sería 1, tutora. Sí, señor. Entonces va a ser igual, lambda va a ser igual para ese caso a 1. Y ya nos quedan las unidades en que podemos trabajar. Entonces, ahora vamos a leer lo que dice acá nuevamente. Eso es de leer y leer y leer hasta que entiende uno con claridad qué es lo que tiene que hacer. Acuérdese, primero determinar el éxito, segundo determinar la variable, y ahora vamos a mirar qué es lo que vamos a encontrar, qué probabilidad vamos a encontrar. Dice la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 clientes. O sea que por lo menos significa que pueden ser 2 o más clientes, ¿cierto? 2 o más clientes. Entonces, por eso la probabilidad que vamos a calcular es para X mayor o igual que 2. Aquí, en las distribuciones discretas, sí es muy importante saber si estamos hablando de mayor, de menor, de mayor igual, de menor igual o de igual. ¿Listo? Porque en las distribuciones discretas sí podemos calcular las probabilidades para valores puntuales. Entonces, por eso es muy importante saber exactamente qué es lo que voy a encontrar. Entonces, P para X mayor o igual que 2 significa que puede ser para 3, para 4, para 5, para 6, y yo no sé hasta para dónde. ¿Sí ven? En el ejercicio no me lo dice.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular, hacer lo que les dije en la distribución anterior, y trabajar con el complemento, ¿cierto? Entonces yo calculo la probabilidad para x igual a 0 y la probabilidad para x igual a 1 la sumo y naturalmente que lo que me queda va a ser para 2, para 3, para 4 hasta el valor 1 que es el máximo valor de probabilidad que tenemos. Entonces por eso nosotros hacemos 1 menos la suma de la probabilidad para x igual a 0 más la probabilidad para x igual a 1. Y luego lo que hacemos pues es reemplazar en la fórmula. 1 menos, de aquí tenemos 1 elevado a la 0, porque estamos calculando para x igual a 0, por e elevado a la menos 1 sobre 0 factorial. Esto pues es utilizando la formulita que ya habíamos visto por acá anteriormente. Esta, lambda elevado a la k por e elevado a la menos lambda sobre k factorial. Esta es la formulita que estamos usando ahí en ese momento para resolver el ejercicio. Entonces, por eso tenemos lambda vale 1, ¿cierto? Elevado a la x, x es 0, por e elevado a la menos lambda, lambda es 1, sobre x factorial, o sea, 0 factorial. Esto es para p para x igual a 0. Y para x igual a 1 será lambda, que vale 1, que ya lo vimos acá que daba 1, elevado a la x, que es 1, por e elevado a la menos lambda, que es 1, sobre x factorial, que es 1 factorial. Entonces hay que hacer estas operaciones y naturalmente pues que vamos a encontrar el resultado. ¿Cómo calculamos e elevado a la menos 1? Entonces en la calculadora, para poder utilizar, para poder hallar ese e elevado a la menos 1 o e elevado a la menos 2, vamos a mirar la teclita donde dice logaritmo natural. La parte de encima aparece en amarillito e elevado a la x, ¿cierto? Para poder usar ese e elevado a la x tenemos que utilizar aquí la teclita de shift. Entonces yo digo shift e elevado a la x, fíjense que me aparece aquí ya en la pantallita, y en el cuadrito coloco el valor que me está dando, que me están dando como exponente, que es menos 1. Y encontramos el valor, eso nos va a dar 0.3678, que aquí lo tenemos como 0.3679. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo encontrar e elevado a la menos 1. Saben que todo número elevado a la 0 pues nos da 1, ¿cierto? Y otra cosa que es muy importante, aquí en esta primera partecita, en este primer sumando, todo número elevado a la 0 nos da 1 y 0 factorial también es igual a 1. Entonces, aquí pues el valor que nos va a dar es el de e elevado a la menos 1, que es 0.3679. Y sumado con 0.3679 porque 1 elevado a la 1 da 1 y 1 factorial también es 1. Entonces, 1 menos lo que nos da la suma, que es 0.7358, se nos va a dar 0.2642. Bueno, ahora nos vamos a ir para GeoGebra. ¿Qué necesito en GeoGebra? El valor de lambda. ¿Cuánto nos dio aquí el valor de lambda? 1. Y también necesito, ¿qué es lo que vamos a calcular? La probabilidad para x mayor o igual que 2. Entonces vamos a cambiar de distribución. Aquí decía binomial. Ahora no me quiere dejar cambiar. Toca actualizarla, tutora, a veces se bloquea. Sí, me toca. Buenas noches. ¿Cómo se hace para tener esa imagen así en GeoGebra?
Ya un momentico me voy a salir. Y vamos a buscar GeoGebra. GeoGebra clásico. Y entramos aquí por donde dice probabilidad. Aquí está la pestañita donde están las diferentes distribuciones. Ya trabajamos con la binomial, entonces ahora vamos a trabajar con la de Poisson, que es la otra distribución discreta. ¿Listo? Ella nos da la gráfica, nos da la tabla y nos permite encontrar aquí pues el valor trabajando con Poisson. Aquí aparece mu, que nos está reemplazando lo que es el valor de lambda, porque recuerden que dijimos que la media era igual a lambda, ¿cierto? Que esa era una de las características que tenía esta distribución. Y lo que vamos a calcular es para la probabilidad para x mayor o igual que 2. Entonces aquí, este es para menor, este es para un intervalo y aquí vamos a tener para los mayores. Ahora no quiere dedicar. Ahorita cogí esto. Eso para... ¿Tengo codo? Entonces, ¿qué hago? Y no veo. Por favor. Aquí entonces vamos a calcular para la probabilidad para los x mayores iguales que el número 2. Eso nos va a dar como resultado 0.2642. Entonces, si miramos aquí en la gráfica, vemos la parte moradita que corresponde a esa probabilidad. Y aquí también observamos para 2, para 3, para 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí obtenemos ya los valores para mayores que 2. 0.2642, que es el valor que tenemos aquí. El punto de probabilidad de que lleguen menos de 3 clientes en una hora. Aquí ya nos está diciendo que debemos tomar menos de 3 clientes en una hora, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? El lambda que teníamos, o el promedio que teníamos, va a ser 5, ¿no? Porque ese nos lo están dando en el enunciado del ejercicio. El número de clientes que llegan a una corporación de ahorro de vivienda los días sábados es en promedio de 5 por hora. Es 5, lambda es 5 porque nos están hablando en la pregunta B, 3 clientes en una hora. Entonces no tenemos que hacer ninguna conversión. Dice, de que lleguen menos de 3, o sea que deben ser menores que 3, no pueden ser iguales a 3, tienen que ser menores de 3. Entonces, P para X menor que 3. Entonces, para calcular los P para X menor o igual que 3, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la probabilidad para cuando X vale 0, más la probabilidad para cuando X vale 1, más la probabilidad para cuando X vale 2, ¿cierto? La de 0, la de 1 y la de 2. La de 3 no, porque nos están diciendo que para cuando X es menor que 3, entonces no la incluyo. ¿Ya? Entonces solamente vamos a tener en cuenta la de 0, la de 1 y la de 2. Si aplicamos la fórmula, pues sabemos que lambda es 5 y X vale 0 para cuando X es igual a 0 por E elevado a la menos lambda, que sería menos 5, sobre X factorial, que sería 0 factorial, más lo mismo, lambda vale 5, X vale 1, E elevado a la menos lambda, o sea, la menos 5 sobre 1 factorial, más, aquí lambda vale 5, X vale 2, E elevado a la menos lambda, o sea, E elevado a la menos 5 sobre 2 factorial. Y es calcular cada uno de estos valores para poder encontrar
el resultado. Entonces hallamos esta operación, recordemos que todo número elevado a la 0 da 1, que 0 factorial es igual a 1, o sea que para el primer caso sería e elevado a la menos 5. Entonces en la calculadora dijimos que para poder trabajar e elevado a la menos 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la tecla donde dice logaritmo natural. Sobre ella, en amarillo aparece e elevado a la x. Para activarla usamos shift, entonces nos queda shift e elevado a la x. Y en el cuadrito, pues vamos a colocar el menos 5. Y eso nos va a dar igual a, miren para acá. Fíjense que esto que nos da la calculadora está escrito en algo que se llama notación científica, que es otro error que están cometiendo al colocar los valores numéricos. De aquí nos dice 6.73794699 por 10 elevado a la menos 3. Digo que por 10 elevado a la menos 3 es como si estuviéramos dividiendo entre 10 elevado a la 3 o si estuviéramos dividiendo entre 1000. Entonces, por eso, cuando yo tengo ese tipo de operación, colocamos 0 punto, como es 3, el exponente, entonces va a ir un 0, 2 ceros, y en el tercer lugar empezamos a escribir el número. Entonces empezamos a escribir el 6, luego el 7, el 3, bueno, y el 8, porque yo aproximé aquí, ¿no? Tenía 3, 7, 9. Entonces, como es 9, aproximo aquí y le agrego una unidad a este 7 y me da este 8 que tengo acá. Es por aproximación, por redondeo. Entonces nos va a quedar 0.006738. Entonces aquí también aprovecho para hablarles de esta notación porque es que cuando manejan la calculadora, algunas personas están manejando de manera incorrecta la calculadora. Entonces se dice a la menos 3 como si estuviéramos dividiendo entre 1000 y entonces al escribir el número colocamos 0.00 y hasta cuando lleguemos a la tercera cifra, después como aquí en este caso 0, 0 y la tercera, entonces ahí empezamos a escribir ya el número 6, 7, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tengan presente eso. Eso nos da como resultado 0.1247. Bueno, ¿por qué coloqué este ejercicio? Fíjense que aquí nos hablan de P para X menor que 3. De menor que 3 quiere decir que solamente podemos tener 0, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, como en GeoGebra no aparece menores, sino siempre aparece menor igual. Entonces, como es menor que 3 y no aparece menor que 3, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular la probabilidad para cuando X sea menor o igual a 2, a 2, que es el último que tenemos aquí. Desde esta manera podemos calcular y encontrar la respuesta correcta. Entonces, lambda igual a 5 menor o igual que 2. Aquí vamos a cambiar por 5. Y aquí vimos que los menores, ¿no? Menor o igual que 2. P para X menor o igual que 2. Si es los menores, ¿no? Los que estamos trabajando. Sí, menor o igual que 2. No podemos colocar X menor o igual que 3. No. Sí, porque no estamos incluyendo el 3. El que estamos incluyendo es el 2. Entonces, por eso colocamos para P para X menor o igual que 2, ¿qué es? Menor o igual que 2 es para X0, para X1 y para X2. Entonces, por eso colocamos P para X menor o igual que 2. Y eso nos da 0.1247. Si miro aquí, al lado derecho, corresponde para cuando X vale 2, cuando X vale 1 y cuando X vale 0, que es lo mismo que hicimos allá con la fórmula. Y equivale a esta parte de la gráfica, que es la que está en moradito. Aquí nos dio 0.1247 y allá también nos dio 0.1247. Bueno. Aquí ya vamos a cambiar de tema. Entonces ya no vamos a hablar de las distribuciones discretas, sino de las distribuciones continuas. Vamos a trabajar 2 discretas y 2 continuas. Las distribuciones continuas. Para una variable continua hay infinitos valores posibles
Bueno, pero antes de arrancar con las distribuciones continuas, hasta donde vamos, ¿me han comprendido la explicación? Me gustaría que alguien contestara esa pregunta. ¿Se ha quedado más o menos claro de qué estamos hablando y cómo se trabajan las distribuciones? ¿Sí me Sí, están señora, escuchando? por mi parte sí. Sí, señora, por Bueno, mi parte sí, pero quisiera que aclarara, no sé, la pregunta de la muchacha que hizo que esa quedó como en duda. ¿la de qué, perdón? ¿Quieres el de colores? Que ella ¿Cuál dice pregunta? que decía que en el ejercicio de ella le salía una palabra diferente a la que usted estaba explicando. ¿En cuál ejercicio? ¿De qué ejercicio me está hablando, perdón? Si me están hablando de los ejercicios de la guía, al final entonces yo les doy la oportunidad para que me pregunten, ¿listo? Ah, listo, vale. Bueno, señora. ¿Qué es sobre la guía que me están hablando? Qué bueno, señora. Qué bueno, señora. Bueno, vamos a continuar para poder avanzar y luego miramos, porque es que lo de la guía, pues hay que mirar lo de las palabritas que se manejan. Igual, pues, depende de la palabrita, pues se trabaja. Distribuciones continuas. Ahora sí. Para una variable continua hay infinitos valores posibles de la variable y entre cada dos de ellos se pueden definir infinitos valores más. En estas condiciones no es posible deducir la probabilidad de un valor puntual de la variable, como se puede hacer en el caso de las variables discretas. Entonces, aquí hay una diferencia entre las continuas y las discretas. En las discretas es muy importante saber si es igual, si es menor igual, si es mayor igual, si es menor o si es mayor. En las continuas no. Entonces, ahí, porque es que en las discretas sí se puede calcular la probabilidad para un valor puntual, mientras que en las discretas la probabilidad de un valor puntual siempre va a ser 0. Entonces, por eso acá el usar el mayor igual, menor igual o indistintamente usar el menor o el menor o el mayor, pues no va a cambiar la solución al ejercicio. Qué pena, Entonces, en las continuas, profe, es donde el valor puntual es el que no tiene... Vale 0, sí. En las continuas, siempre que vayamos a calcular la probabilidad de un valor puntual, eso va a ser igual a 0. En cambio, en las discretas no, sí se puede calcular, ¿sí? Las continuas lo que calculamos es la probabilidad acumulada hasta un determinado valor. Entonces, por eso es importante tener presente eso. En las discretas hay que tener muchísimo cuidado con eso. En las continuas ya, pues no es tan importante eso porque puedo yo colocar mayor igual, menor igual y no me va a haber cambio en la respuesta que yo voy a obtener en el ejercicio. Entonces, en estas condiciones no es posible deducir la probabilidad de un valor puntual de la variable como se puede hacer en el caso de las variables discretas, pero es posible calcular la probabilidad acumulada hasta un cierto valor. A eso se le llama función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Aquí vamos a calcular son probabilidades acumuladas hasta un determinado valor. Y se puede analizar cómo cambia la probabilidad acumulada en cada punto. Estos cambios no son probabilidades, pero sí es otro concepto que se llama la función de densidad. Entonces, eso es importante aquí en las distribuciones continuas. Una distribución de probabilidad se llama continua si su función de distribución es continua. Puesto que la función de distribución de una variable aleatoria x viene dada por f sub x de x igual a la probabilidad para cuando x es menor o igual que x, la definición implica que en una distribución de probabilidad continua x se cumple que la probabilidad para cuando x es igual a, o sea, un valor puntual, es igual a 0. La probabilidad para cuando x es igual a es igual a 0.
para todo número real A. Esto es, la probabilidad de que X tome el valor A es 0 para cualquier valor de A. Si la distribución de X es continua, se llama a X variable aleatoria continua. Dentro de las variables continuas, que las distribuciones continuas, entonces vamos a trabajar dos, que son la distribución exponencial y la distribución normal. La distribución exponencial, esta distribución se utiliza como modelo para la distribución de tiempos entre la presentación de eventos sucesivos. Existe un tipo de variable aleatoria que obedece a una distribución exponencial, la cual se define como el tiempo que ocurre desde un instante dado hasta que ocurre el primer suceso. Esta distribución resulta de gran utilidad para resolver problemas de lista de espera y colas. Cuando el tiempo de servicio a un cliente es aleatorio, esta incertidumbre puede representarse a menudo mediante una distribución exponencial. Algunos casos de aplicación: la duración de una llamada telefónica, diferencias de tiempo entre la aparición de perturbaciones en una máquina de parqueo, aparición de clientes en un puesto de servicio, vida de un objeto o de un ser vivo. La distribución exponencial difiere de la distribución normal en una característica básica. Se restringe a variables aleatorias cuya función de densidad no es simétrica alrededor de la media. Y también voy a hacer aclaración en algo. En la distribución de Poisson, que es una distribución discreta, solo nos interesa contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continuo, tiempo, área, etcétera. Eso lo vimos cuando hablamos de la distribución de Poisson. Mientras que en la distribución exponencial se quiere modelar ese lapso de tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos que se presentan en forma independiente y a una frecuencia constante. La variable exponencial surge al considerar en un proceso de Poisson a la variable continua X que mide el tiempo entre la ocurrencia de dos eventos consecutivos. Entonces, aquí tenemos para la distribución exponencial, se dice que una variable aleatoria continua tiene una distribución exponencial con parámetro lambda mayor que 0. Si su función de densidad es f de x igual a lambda por e elevado a la menos lambda x para x mayor o igual que 0 o a 0 de otro modo. Aquí están las gráficas de esa función exponencial. Entonces, en rojito está para cuando lambda vale 0.5. En verde está para cuando lambda vale 1. ¿Sí? En azul está para cuando lambda vale 1.5. Esta es la gráfica de la función exponencial. De la distribución exponencial. La distribución exponencial tiene estas características. Esperanza o valores esperados, que también corresponde a la misma media. La E de X es igual a 1 sobre lambda. La varianza, P de X es igual a 1 sobre lambda elevado al cuadrado. Y la función de distribución acumulada, que es la que me va a permitir encontrarle valores de probabilidad, Fx, probabilidad para cuando X es menor o igual que X, es 0 para cuando X es menor que 0. Y es 1 menos C elevado a la menos lambda X para cuando X es mayor o igual que 0. Esa formulita, esta que tengo aquí, es la que debemos tener muy en cuenta. 1 menos E elevado a la menos lambda X, que es la distribución acumulada con la que vamos a trabajar. Un ejemplo. Suponga que el tiempo de respuesta X en cierta terminal de computadora en línea
el tiempo transcurrido entre el fin de la consulta del usuario y el principio de la respuesta del sistema a esa consulta, tiene una distribución exponencial con tiempo esperado de respuesta igual a 5 segundos. Ojo, tiempo esperado de respuesta igual a 5 segundos. Es que lo primero que yo tengo que determinar, X, ¿qué es X? Es el tiempo de respuesta entre el fin de la consulta del usuario y el principio de la respuesta del sistema a esa consulta. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea a lo sumo 10 segundos? A lo sumo 10 segundos. Fíjense que aquí nos dicen tiempo esperado de respuesta igual a 5 segundos, ¿cierto? O sea que nos están dando, como es el tiempo esperado, lo que nos están dando es lo que llamamos el valor esperado o la esperanza. Ustedes nos están dando es E de X. Pero E de X, ¿a qué va a ser igual de acuerdo a lo que anotamos o dijimos anteriormente? A 1 sobre lambda, que es la formulita. Entonces, E de X es 1 sobre lambda. Pero ese E de X es 5 segundos. Entonces, por eso aquí tenemos 1 sobre lambda igual a 5 segundos. Y entonces de ahí despejamos lambda. Entonces, lambda, ¿a qué va a ser igual? A 1 dividido entre 5, ¿cierto? Que este 5 que está a este lado pasa a dividir y el lambda sube. Entonces, nos queda un 1 dividido entre 5. Y 1 dividido entre 5 nos da 0.2. ¿Listo? Entonces, X se distribuye exponencialmente con parámetro, en este caso 0.2. Parámetro va a ser el valor de lambda, que en este caso es 0.2. Vamos a obtener la distribución acumulada. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea a lo sumo 10 segundos? A lo sumo, quiere decir que no va a ser más de 10, sino va a ser menos de 10, ¿cierto? Puede ser como máximo 10. A lo sumo significa, puede ser 10 o menor que 10. Entonces, por eso vamos a calcular la probabilidad para cuando X es menor o igual que 10. Esa probabilidad para cuando X es menor o igual que 10 va a ser la misma función de probabilidad acumulada para el valor 10. O sea, la función acumulada hasta el valor 10 es lo mismo que hallar la probabilidad para cuando X es menor o igual que 10. Entonces, ¿cómo calculo esa función de probabilidad acumulada para 10? Utilizando la formulita que veíamos anteriormente. Función de distribución acumulada. Entonces, va a ser igual para cuando X es mayor o igual que 0, porque es mayor o igual que 0, es 10, a 1 menos E elevado a la menos lambda X. Entonces, aquí nos queda 1 menos E elevado a la menos lambda. ¿Cuánto vale lambda? Lambda para nuestro caso vale 0,2. Entonces, 0,2 por X, que vale 10. Entonces, 0.2 por 10 nos da 2, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar 1 menos E elevado a la menos 2, que va a ser igual a 1 menos 0.1353. E elevado a la menos 2. Shift elevado a la menos 2. Eso nos va a dar 0.1353. Y a 1 le resto ese valor y vamos a obtener el valor de ¿qué? De 0.8647. Aquí para nuestro caso, lambda vale 0.2 y vamos a calcular para cuando X es menor o igual que 10 la probabilidad. Entonces nos vamos a ir para GeoGebra. Y entonces ya no vamos a trabajar con Poisson, sino vamos a trabajar con una distribución continua que es la exponencial, que la tengo aquí arriba. Fíjense que inmediatamente cambia la forma de la gráfica. Dijimos que la función, ya vimos allá unas gráficas para funciones exponenciales para unos lambdas diferentes. Entonces aquí mire cómo va quedando la gráfica de la función exponencial. De aquí lambda lo vamos a trabajar para un valor de 0.2
2. Y vamos a calcular P para los X menores o iguales que 10. X menores o iguales que 10. Y nos va a dar como resultado 0.8647. Entonces, mire que el valor de probabilidad es lo que está en moradito. Esa área que está debajo de esa curva, que es la curva de la función exponencial. Entonces, esa que va desde el valor 10 hacia atrás, ¿no? Porque son los menores iguales que 10. Entonces, todo este acumulado va a ser el valor de la probabilidad, que va a corresponder a 0.8647. Bueno. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta esté entre 5 y 10 segundos? De aquí ya vamos a tener un intervalo, ¿cierto? Va a estar entre 5 y 10 segundos. Entonces va a haber un límite superior y va a haber un límite inferior. Entonces, para poder calcular matemáticamente utilizando la fórmula, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la función de probabilidad acumulada para 10, o sea, para el límite superior, y a eso le vamos a restar la función de probabilidad acumulada para 5. Si yo tengo acumulado hasta 10 y le resto el acumulado hasta 5, pues me va a quedar lo que está entre 5 y 10, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando se trata de un intervalo. Entonces ya dijimos que la fórmula era 1 menos e elevado a la menos lambda por x. Entonces aquí tenemos 1 menos e elevado a la menos lambda es 0.2, que ya la habíamos calculado anteriormente. Aquí tenemos cuánto vale lambda. Y por 10, que es el valor de x. A eso le resto 1 menos e elevado a la menos lambda, que es 0.2 multiplicado por 5. 0.2 por 10, pues nos da 2, ¿cierto? 0.2 por 5 nos va a dar 1. Entonces, eso nos queda 1 menos e elevado a la menos 2 menos 1 menos e elevado a la menos 1. Calculando ya este valor completo, eso nos da 0.8647 menos 0.6321 y al hacer la resta nos da 0.2326. Si lo hacemos en GeoGebra, vamos a utilizar la segunda, ¿no? La segunda es la de los intervalos. Entonces va a ser entre 5 y 10, ¿cierto? Y nos va a dar como resultado 0.2325. ¿Cuánto nos dio aquí? 0.2326, aproximando, ¿no? Entonces, fijémonos en la gráfica, entonces está aquí entre 5 y 10. La parte moradita va a corresponder al valor de probabilidad, que es lo que tenemos acá. Desde debajo de la curva, se va a hacer el valor de la probabilidad. Bueno. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea de más de 10 segundos? O sea, que sea mayor, más de 10, significa que puede ser 11 o 12 o 13, etcétera. Entonces, no 10, sino más de 10. Entonces, vamos a calcular la probabilidad para cuando X sea mayor de 10. ¿Listo? Como es para que sea mayor de 10, por encima de 10, entonces ahí tenemos que utilizar el complemento, ¿cierto? Le vamos a hallar la función de probabilidad acumulada hasta 10, ¿cierto? Y a 1, que es el máximo valor de probabilidad, le restamos esa función de probabilidad acumulada hasta el valor 10. Entonces eso me va a dar lo que corresponde a 11, 12, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces utilizamos el complemento. Esto nos va a quedar 1, este 1 que tengo aquí, menos
Y aquí vamos a colocar, el despegue de la fórmula para cuando la función de probabilidad acumulada es 10. Entonces sería, la fórmula es 1 menos e elevado a la menos lambda, que es 0.2, por x, que es 10. De aquí nos va a quedar 1, que es el 1 que tengo acá, menos, quitando los corchetes, entonces queda este 1 que tengo acá, y luego menos por menos, ¿cierto? Nos va a dar más, que es el que tengo acá, e elevado a la menos 2, ya quitando el corchete. Entonces, 1 menos 1 nos da 0, que nos va a quedar e elevado a la menos 2, que va a ser igual a 0.135335. Entonces, vamos a calcular para cuando, la probabilidad para cuando x es mayor de 10. Nos vamos para acá. Ahora no quiere. Ay, señor. Profe, cuando se le pega así no es necesario cerrarlo, a veces es solo actualizar y punto. F5 o actualizar. ¿Y pico? Con F5, profe, para que le actualice la página. O arriba en el circulito para que actualice ahí al lado del candado. Arriba de donde dice unirse a la conversación. Sin cerrarla. Ahí al ladito donde dice unirse a la conversación hay un circulito. Ahí, ese círculo. Dale volver a cargar. Dale. Exponencial. ¿Sí? Lambda era 0.2, ¿cierto? Sí, señora, 0.2. 0.2 y íbamos a calcular eran los de mayores, ¿no? Mayor que 10. Quiere dejar. Ajá. Salirme porque no me quiere dejar. Ahora sí ya. ¿Qué 10? Ajá, yo escribí 19. 10. P para X mayor o igual que 10 nos da 0.1353. ¿Listo? Y ese es el valor que tenemos acá. Bueno, y nos hace falta, para terminar, la distribución normal. La distribución normal también es una distribución continua. Es el modelo de variables continuas por excelencia. Se piensa y por tanto se asume como cierto que la mayoría de las variables continuas de la vida real tienen esta distribución. También es conocida como distribución gaussiana, debido a que fue introducida por Gauss. Esta distribución es de gran importancia en el análisis de datos experimentales y los errores cometidos en las mediciones. La mayoría de los métodos y técnicas de la estadística inferencial se apoyan en la distribución normal. Entonces, aquí tengo, aunque usualmente asume que todas las variables continuas son normales, tal y como ocurre con las otras distribuciones, el experimento debe cumplir ciertas características para poder ser modelado usando la distribución normal. Primero, la variable debe poder tomar cualquier número real. Segundo, debe existir un valor central cerca del cual la variable tome valores con mayor frecuencia.
valor central, en donde se tomen valores con una cantidad de veces más repetida, aquí acumulado en el centro. A medida que los valores de la variable se alejen del valor central, la frecuencia de ocurrencia disminuye. Entonces, se va disminuyendo a medida que se alejan del valor central y se forman las colas aquí en esta gráfica, que se llama la gráfica de Gauss. Entonces, aquí, la campana de Gauss. Entonces, aquí, hacia los extremos, tenemos las colitas de la campana de Gauss. Los valores a la misma distancia del valor central deben ocurrir con igual facilidad. El área es un punto determinado por la función y el eje X es igual a la unidad. Esto es porque la probabilidad de que un suceso ocurra entre todas las posibilidades es un 100%, o sea, 1. Entonces, en la campana de Gauss, el área debajo de toda esta curva va a ser igual a 1 o al 100%, si estamos hablando de porcentaje. Su gráfica es la campana de Gauss, que al ser simétrica respecto al eje que pasa por X igual a mu, deja un área igual a 0.5 a la izquierda y otra igual a 0.5 a la derecha. Aquí, en el centro, tenemos X igual a mu y el área que haya a partir de ese centro hacia la derecha va a valer 0, hacia la izquierda también va a valer 0.5 porque es simétrica, ¿no? Bueno. La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva. Entonces, la probabilidad corresponde a esta área que está encerrada debajo de esta curva. Entonces, el máximo valor de probabilidad es 1. Si estamos hablando de porcentaje, corresponde al 100%. La media, mediana y moda de la distribución son iguales y se localizan en el pico de la campana que se encuentra en el centro de la distribución. De la media, mediana y moda van a estar aquí y son iguales en la distribución normal. Bueno, esas son las características. Ahora, la variable queda completamente caracterizada por su media, su varianza o desviación estándar, que es sigma, ¿no? Varianza sigma cuadrado, la desviación estándar es sigma. X es el valor de la variable para un caso particular. Aquí decimos que X se distribuye normalmente con parámetros mu y sigma cuadrado, que tiene que ver con la media y con la varianza o con la desviación estándar. Recuerde que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Función de densidad de probabilidad. F sub x de x va a ser igual a E elevado a la menos 1 medio por x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado, dividido todo entre la raíz cuadrada de 2pi por sigma al cuadrado. Esta función de densidad, decíamos allá cuando hablamos de las variables, que no representa probabilidad, ¿no? Y la función de distribución, que sí es la que me permite, que no representa la probabilidad, va a ser f sub x de b igual a la integral entre menos infinito y b de f sub x de x por dx, que esto va a ser igual a la probabilidad para cuando x es menor o igual que b. Esta no tiene forma funcional, pero la que nos va a permitir calcular los valores de probabilidad. Bueno, a manera de información, entonces tenemos la distribución normal estándar. Entonces es cuando la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Desde las infinitas distribuciones, tiene especial interés la distribución con estas características. En media vale 0, desviación estándar vale 1. Y se le designa como variable z. La probabilidad de la variable x dependerá del área del recinto sombreado en la figura. Es a partir de acá lo que está sombreado. De eso va a depender.
el valor de probabilidad. Y para calcularla, cuando se trabaja con este valor Z, se utilizan tablas. Entonces, si tenemos en un ejercicio que nos dan el valor de X, de mu y de sigma, para encontrar el valor de Z, utilizamos esta fórmula, X menos mu sobre sigma. Y cuando ya se tiene el valor de Z, con ello vamos a las tablas y hallamos la probabilidad. Esta es una tablita de probabilidad, pero nosotros no vamos a trabajar con estas tablas. O sea, esta es información, por eso les dije que era información, porque existen múltiples y múltiples tablas. De pronto ustedes se van a confundir mucho con el manejo de esas tablas. Hay algunas que son acumuladas y hay otras que trabajan a partir de 0,5 para poder calcular los valores de la probabilidad con las áreas debajo de la curva, y entonces pues se les va a complicar un poco más el trabajo. Para eso existen los software, y nosotros estamos aquí trabajando con GeoGebra, y han visto ustedes que es supremamente sencillo para hacerlo. Entonces nosotros no vamos a manejar las tablas, sino vamos a trabajar con GeoGebra y a resolver los ejercicios con GeoGebra. La temperatura corporal normal de una persona adulta sana tiene un valor promedio de 37 grados centígrados, con una desviación estándar de 0.43 grados centígrados. Una práctica común es tomar la temperatura a las personas que ingresan a los establecimientos de atención al público, si se considera que realmente la distribución de la temperatura es normal. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una persona adulta registre una temperatura mayor a 37,5 grados centígrados? Tendríamos fiebre, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona adulta registre una temperatura menor a 35 grados centígrados? Ya tendríamos algo que llama hipotermia. ¿Y cuál es la probabilidad de que una persona adulta registre una temperatura entre 36 y 37,2 grados centígrados, que sería una temperatura normal? Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver este ejercicio? Esto es lo más importante y que vamos a tener que tener muy en cuenta de aquí para adelante, así como hemos hablado desde el comienzo, porque siempre hemos hablado de lo mismo. Definir la variable. Entonces aquí la variable que se llama X la vamos a definir. Que en el problema, ¿qué es lo que me está indicando X? La temperatura, ¿cierto? La temperatura corporal de una persona, ¿en qué la está indicando? En grados centígrados. Entonces lo primero que yo tengo que definir es la variable X. Luego, lo segundo, indicar la distribución de la variable y sus parámetros. Entonces, X se distribuye normalmente con media, que nos la están dando aquí en el ejercicio, 37 grados centígrados. Dice valor promedio de 37 grados centígrados. Y la desviación estándar de 0.43. Es con media 37 y desviación estándar 0.43. Lo tercero que tenemos que hacer es reescribir las preguntas en términos de ¿quién? De la variable X. Es lo que hemos tenido también que ir haciendo en todos los ejercicios que hemos manejado. Entonces, para el punto A, ¿qué nos dice el punto A? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona adulta registre una temperatura mayor a 37,5 grados? Voy a calcular la probabilidad para cuando X sea mayor a 37,5. ¿Por qué? Porque ¿qué me indica X? Temperatura corporal de una persona en grados centígrados. Entonces la temperatura corporal va a ser mayor de 37,5 grados centígrados. Entonces eso es reescribir la pregunta en términos de X. La pregunta B me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona adulta registre una temperatura menor o igual a 35 grados centígrados? Vamos a calcular la probabilidad para cuando X sea menor de 35. ¿Sí? Entonces, ¿por qué así lo escribimos? Porque X, que es la temperatura corporal de una persona, ¿cierto? En grados centígrados, y debe ser menor de 35 grados centígrados. Luego la escribimos de esta manera. Y la pregunta C nos dice,
¿Cuál es la probabilidad de que una persona adulta registre una temperatura entre 36 y 37,2 grados centígrados? Entonces aquí vamos a tener la temperatura corporal de la persona entre ¿qué? Que es X, ¿cierto? Entre 36 y 37,2 grados centígrados. Cuando ya he reescrito la pregunta en términos de X, pues pasamos al cuarto punto. Calcular los valores usando un software. Entonces nosotros estamos usando es ¿qué? GeoGebra. Entonces con GeoGebra vamos a hacer los cálculos de los valores. Entonces lo primero que debo tener presente es que la media es 37 y la desviación estándar es 0,43. Vamos a buscar normal. Mire cómo cambia y se nos vuelve. Encontramos la campanita de Gauss. De aquí los parámetros son la media y la desviación estándar. Les dijimos que la media era de 37 y la desviación estándar de 0,43. 37 y desviación estándar de 0,43. Y ahora vamos a mirar qué es lo que vamos a calcular. La probabilidad para cuando X sea mayor de 37,5. Mayor de la derecha, ¿no? Aquí ya está. Probabilidad para cuando X sea mayor de 37,5. Entonces eso nos va a dar, fijémonos acá, esta área debajo de la curva, ¿no? Que tenemos aquí en este momento. La media es de 37 y vamos a tomar para los que son mayores de 37,5, que va a ser 0,1225. Les vamos a revisar aquí cuánto nos dio. 0,1225, listo. Probabilidad para cuando X sea menor de 35. Menor de 35. Entonces usamos el de la izquierda, ¿no? Mayor. Menor. Menor de 35. Entonces nos va a dar ¿cuánto? 0. ¿Cierto? Está por debajo del valor medio, que en este caso es 37. Entonces aquí la probabilidad para cuando X es menor o igual que 35, pues nos va a dar el valor de 0. Que es cuando la persona pues tiene hipotermia, ¿no? Y para entre 36 y 37,2. 36. Ahí no estamos cambiando ni la media ni la desviación estándar porque es la misma para todo el ejercicio, ¿no? Nos tocó volverla a escribir. ¿Queda qué? 37. 37 y 0,43. Y entonces vamos a calcularla para entre 36 y 37,2. Entre 36 y 37,2. Entonces miren acá la parte moradita que aparece. Ese es el área debajo de la curva que equivale al valor de la probabilidad y va a ser 0,6691.
91. Bueno, los referentes bibliográficos que utilizamos son estos. Y pues aquí ya, muchas gracias por la atención prestada. Vale, profe, muchas gracias. Ahora sí, ya hemos terminado. No sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud. Era un poquito largo la explicación, pero espero que les haya quedado claro, ¿no? Y que les ayude a trabajar y a resolver sus ejercicios. No sé si hay alguna inquietud. ¿Escucho? Profe, quería hacer una pregunta. Es decir, que para la última que vimos, no hay necesidad de ninguna fórmula ni nada, automáticamente se hace en el Sí, software. la vamos a hacer con el software para evitarnos las tablitas, porque de verdad que a veces a ustedes se les presenta mucha confusión con esas tablitas porque hay múltiples tablitas. Ustedes buscan en internet y encuentran un montonero de tablas de diferentes, escritas de diferente forma, entonces no que tengan valores diferentes, sino de diferente manera, y entonces de pronto a veces se les complica la interpretación. Entonces por eso es mejor hacerlo directamente en GeoGebra y encuentran así como lo hicimos ahí. Eso sí, muy importante, no olviden hallar qué es X, ¿cierto? La variable, determinar los punticos que vimos ahí con claridad para poder utilizar el software. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Tutora, ¿esta presentación no la puede compartir? ¿La qué, perdón? ¿La presentación? Sí, con mucho gusto. Entonces yo se la paso para que usted la tenga. Sí, señor. ¿Alguna Gracias, otra cosita? tutora, muy amable. Que si hay CIPAS, sí, si hay CIPAS. Empiezan el próximo, no este sábado que viene, sino el siguiente. O sea, el sábado que viene en 8. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Hay que en el trabajo enviar el pantallazo de lo realizado en GeoGebra. Sí, señor. Ay, se me olvidó decirle, sí, señor. Claro que ustedes lo trabajan con GeoGebra y colocan el pantallazo en el trabajo. De la gráfica, cómo quedó y cómo quedó la respuesta y demás. Para cada caso, por eso lo expliqué para todas las distribuciones, porque en todas tienen que utilizar GeoGebra. Gracias, muy amable. Tutora, la grabación de la abuela tendríamos que ya para este fin de semana poder ir avanzando y mirando los ejercicios. Yo me imagino que por allá para el martes tendrían la grabación. Tutora, ¿y no es posible antes para aprovechar de pronto el fin de semana? Porque es que por cuestiones laborales se nos complica la vida. Eso sí toca es con el señor director del curso. No sé si él estará por ahí. Ok, tutora, de todas maneras, pues interceda por Buenas nosotros. noches, sí. En el transcurso de mañana será compartida la grabación. Ok, director, Bueno, muy ya le gracias. contestaron la pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Recuerden que lo primero que hay que trabajar es la tabla de conceptos, ¿no? Antes de resolver los ejercicios, yo tengo que tener claros los conceptos, porque sin conceptos yo no puedo trabajar los ejercicios. Entonces es importante la tablita esa, el objetivo de la tablita es ese, que ustedes repasen todos los conceptos fundamentales de la unidad. Entonces lo primero que deben hacer es esa tablita. Y luego que si ya la hayan hecho, se van a hacer los ejercicios. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que de verdad les haya sido de utilidad lo que hemos trabajado hoy, compartido hoy en esta web. Gracias, tutora, muy amable. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias.